Hermanos y amigos, con las lecturas devocionales, los comentarios y reflexiones a través de la palabra de Dios. Hemos llegado al capítulo 4 de la epístola a los Gálatas. Esta epístola es emocionante, pero es una epístola que nos hace reflexionar al ver al apóstol Pablo luchando, reprendiendo las doctrinas judaizantes que se infiltraron en la iglesia, y en el capítulo 3 les decía el apóstol: ustedes no sean tontos, les dice. Les dice también: dejen las tonterías, espero no estar perdiendo el tiempo con ustedes, con mi trabajo. ¿Por qué ustedes, siendo salvos por gracia, ahora pretenden salvarse cumpliendo normas de la ley, normas externas? Recuerdo mucho en una oportunidad, en una de las ciudades que fui a predicar, iba por una calle, un día de la semana que estaba por allí, durante el día, salí a la calle a dar una caminata y de pronto veo que a unos 30 metros quizás venía una hermana en una bicicleta. Era de la iglesia donde yo estaba predicando. Entonces dije: bueno, la voy a saludar. Ella se dio cuenta que a esos metros la vi y se vino hacia donde yo estaba. Y cuando ya la fui a saludar, me dice: ay, qué pena con usted, hermano. Le dije: no lo entiendo. Dice: ay, es que tuve que ponerme este pantalón porque iba a salir en la bicicleta a hacer unas diligencias, y con la falda pues es muy incómodo, y bueno, a veces se me ven las partes, entonces pues tengo que usar este pantalón. Le dije: no me había dado cuenta, hermano. Sinceramente no me había dado cuenta. No ando pendiente de esas cosas. Dijo ella: no, sí, pero usted sabe, al Señor no le agrada, y todo lo que usted, el pastor, predica, y usted también nos está enseñando en la campaña. Le dije: ¿usted me ha escuchado decir una sola palabra sobre esas cosas? Entonces se quedó pensativa, dijo: no, pues ciertamente no. Le dije: bueno, si está acostumbrada a escuchar a su pastor y a otros predicadores hablar esas tonterías, bueno, yo no predico esas cosas, hermano. De todas maneras, bueno, si usted no me dice que tenía este pantalón, pues yo no me hubiese dado cuenta, sinceramente, porque no estoy fijándome en esas cosas. Amados hermanos, es muy triste que pasen los años y estemos en una iglesia y no crezcamos, no maduremos, y estemos hablando lo que Pablo llamó aquí tonterías. Les dijo: no sean insensatos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó para comenzar por el Espíritu, por la gracia, y ahora terminar hablando cosas de la carne? Esas niñerías, pensando en lo externo en lugar de pensar en lo espiritual. Y es verdad, veo a mucha gente discutiendo tonterías, sinceramente cosas sin sentido, que si se pone esto, que si se va para el infierno, que si se eh, peina de medio lado, no entra al cielo. Ese tipo de cosas se discuten en algunos lugares donde se le canta al Señor y se predica la palabra, y todavía discuten esas cosas. En otra oportunidad tenía que predicar en una iglesia. Eran dos cultos o dos predicaciones en el culto dominical. Daban una enseñanza y una predicación. A mí me invitaron a la predicación y a otro pastor lo invitaron para dar la primera enseñanza. Total que cuando llegué, él ya estaba enseñando. Me senté a escucharlo. El hombre comenzó a hablar acerca de ciertas trenzas de cabello que, según él, condenaban a las hermanas, y hablaba de las sandalias romanas, unas sandalias que tienen tiritas, y se amarran las piernas, y decía que las que se ponían esas sandalias tenían espíritu de prostitutas y no eran salvas. Dijo tantas cosas tontas en una hora que yo estaba mirando al público
y pensando, sorprendido con mucha tristeza, ¿cómo puede un hombre desperdiciar una hora en el púlpito para hablar tantas insensateces? ¿Y cómo puede un público todavía decir, gloria a Dios, aleluya, habla Jehová, que tu pueblo oye? ¿Cómo pueden desperdiciar su vida, su tiempo, cuántos años en una congregación sin crecer? Hablando de estas cosas, el tipo de sandalias que deben usar, hasta dónde debe ir la manga de la blusa, cómo es que se deben peinar el cabello y todas estas cosas. Si ciertamente lo externo tiene algo de presencia o tiene algo que ver con la reputación y el testimonio, claro, en parte tiene mucho que ver, pero lamentablemente concentran el mensaje del Evangelio en estas cosas externas. De todo esto habla la carta a los Gálatas, especialmente en esos 3 capítulos que acabábamos de leer. Ahora vamos a entrar al capítulo 4, que quizás para algunos es un poquito difícil de entender, como algunos hermanos dicen, pero leo y no entiendo. Bueno, tratemos de hacer una lectura comprensiva, a ver cómo el Señor nos ayuda en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer los primeros 7 versículos que dicen así. La palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, en este caso se refiere a los judíos, por eso es que la lectura es un poquito, hay que prestarle atención, quizás un poquito complicada para algunos. El versículo 3 dice, así también nosotros, o sea, refiriéndose a los judíos, al pueblo de Israel, dice nosotros los judíos, cuando éramos niños, es decir, en el Antiguo Testamento, a eso le llama Pablo niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, es decir, bajo la ley de Moisés. Esas son las cosas que a algunos les parece complicadas de entender. Y sí, quizás son un poquito difíciles, pero es necesario adquirir madurez a través del tiempo, leyendo la escritura, conociendo la doctrina. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso es teología, hay que entenderlo. Él nació de María, la Virgen, en el tiempo de la ley de Moisés. Él no nació bajo la gracia, sino bajo el tiempo de la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a todos los judíos de Israel que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos y fueran aceptados entonces como hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que ahora eres hijo. Y si hijo, pues también heredero de Dios por medio de Cristo. Bien, estos 7 versículos pintan un panorama que es necesario traducirlo un poquitico. Está hablando de la nación de Israel en el Antiguo Testamento, a la que Pablo, de alguna forma ilustrativa, dice que la llama niño. A los judíos lo llaman niño. Dice, cuando éramos niños, estábamos bajo tutores, ¿sí? Bajo cuidadores y curadores, dice el versículo 1. Dice así, también digo, entre tanto, que el heredero es niño. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es decir, asimismo, el hijo que finalmente va a heredar, mientras está pequeñito, está siendo cuidado. Entonces dice el versículo 2, sino que estando bajo tutores y cuidadores. Esos tutores son la ley de Moisés. La ley de Moisés tenía que ser enseñada a los niños y así mientras crecían, todos ellos también siguen siendo de una manera simbólica. Pablo los está presentando como niños bajo la ley de Moisés. ¿Hasta cuándo?
hasta cuando llegue el tiempo de su crecimiento, y esto es cuando Cristo viniera, cuando el Señor viniera. Entonces Pablo dice, lo que les quiero decir es que el heredero es un niño, y cuando es niño es como si fuera un esclavo porque tiene que estar obedeciendo leyes, se le está enseñando, aunque ese niño finalmente va a ser dueño de todo porque es hijo del dueño, va a ser el heredero. Entonces, cuando Cristo venga, va a pasar a ser hijo, ya adulto se refiere, hijo adulto, porque al niño no se le entregaba la herencia hasta que fuera una persona adulta. Y, por ejemplo, Isaac, Abraham lo mandó a su siervo a buscar la esposa a Isaac cuando tenía 40 años, para que fuera ya un hombre. Bueno, y así sucesivamente podríamos presentar ejemplos. Entonces, el versículo 2 nos explica que mientras todavía sea niño, está bajo el cuidado de los guardianes, y esos guardianes son la ley de Moisés. Había que enseñar a todos la ley de Moisés para que la obedecieran. Entonces parecía que fuera como un esclavo. Pero los guardianes, los tutores, enseñaban al niño hasta que fuera mayor de edad. Cuando fuera mayor de edad, pues ya era libre. Entonces Pablo toma esto como ejemplo y el versículo 3 por eso dice, lo mismo sucede con nosotros, pero nosotros ¿quiénes? Los judíos. Los judíos, cuando éramos niños en el Antiguo Testamento, éramos esclavos de las reglas de la ley. Pero Pablo aquí no dice ley, sino dice rudimento del mundo. Por eso es que a algunos les parece complicada esta lectura, que es un poco teológica, pero vamos a prestar atención. Pablo aquí ilustrativamente está cambiando como el nombre de algunas cosas y a los israelitas en el Antiguo Testamento les llaman niños y a la ley de Moisés le llama los rudimentos del mundo, pero se está refiriendo a todas esas rutinas y rituales que practicaban. Entonces dice, lo mismo sucede con nosotros los judíos. Cuando éramos niños, cuando estábamos en el Antiguo Testamento, éramos como esclavos de reglas, reglas elementales, obedeciendo esto, aquello. Pero cuando llegó el momento oportuno, cuando Dios mandó a su Hijo Jesucristo a nacer de una mujer, María la Virgen, para que se cumpliera la profecía, pero estando en el tiempo de la ley, porque ella nació bajo la ley y ella parió bajo la ley y Cristo nació bajo la ley y Cristo vivió bajo la ley. Entonces Dios lo hizo en el tiempo preciso. ¿Para qué? Para que comprara nuestra libertad. El Señor Jesús vino, pero hablando de los judíos, para comprar nuestra libertad. Entonces ustedes, judíos, son hijos de Dios. Por tanto, Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros y en este espíritu grita, querido Padre o Abba Padre. Ahora bien, cuando dice ustedes son hijos de Dios, aquí le está hablando también a los Gálatas. Está hablando primero a los judíos, pero aquí incluye a los Gálatas, que vamos a ver a partir del versículo 8 por qué incluye a los Gálatas. Pero está hablando primero a los judíos poniendo ese ejemplo. Entonces dice que ahora les ha dado el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo clama Abba Padre, que significa Padre mío, Padrecito mío, pero no Padrecito, sino Padre mío, Padre querido, Padre amado más bien. Entonces, ya no eres esclavo, otra vez judíos, ya no son esclavos, ahora son hijos. Ahora son hijos y como hijos, pues herederos. Espero que esos 7 versículos hayan quedado más o menos claros para ustedes. De todas maneras, oyen el mensaje, el audio, toman nota, toman la Biblia y van aprendiendo lo que aquí estamos leyendo. A partir del versículo 8, comienza a hablarnos acerca de los Gálatas y entonces les dice así. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ahora le habla a los Gálatas, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Y por qué les dice esto? Porque los Gálatas eran muy paganos, eran personas paganas, adoraban estatuas, ídolos, etcétera.
Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora mire que el ejemplo que le pone a los Gálatas es, si ustedes ya conocieron al Señor y ya dejaron la idolatría y ahora conocen el Espíritu Santo, ¿por qué razón ustedes se dejan convencer ahora de ir a cumplir la ley de los judíos? Si los mismos judíos que llegan a Cristo ya son libres de esa ley, de esos rudimentos elementales del mundo, como lo llama Pablo, o sea, de la religión, ¿por qué ustedes, siendo que eran paganos y ahora conocen el Evangelio, ahora se quieren volver judíos? ¿Por qué se vuelven judaizantes? ¿Por qué ahora se ponen a cumplir normas? Que para ser salvo no tome tinto, que no se coma tal alimento, que no coma tal carne, que no se coma tal chorizo, que porque entonces usted, si Dios lo ve, no es salvo. ¿Por qué se quieren vivir bajo esos rudimentos, bajo esas leyes? ¿Por qué se quieren volver a esclavizar? Entonces el versículo 10 le dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Esas son cosas de la ley de Moisés. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, Pablo está diciendo, lamento, si es que he perdido el tiempo con ustedes enseñándoles el Evangelio y ahora quieren volverse judaizantes. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, a los Gálatas. Él parece que estaba enfermo cuando llegó allá y los Gálatas lo trataron muy bien. Cuando él comenzó a predicarles, ellos lo recibieron muy bien y no lo despreciaron. Él dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa santificación que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese sido posible, o si hubieseis podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Por esta razón algunos teólogos piensan que Pablo sufría de los ojos y estaba allí sufriendo esa enfermedad. Y dice, y ustedes me hubieran dado los ojos si hubiera sido posible para yo tener unos ojos sanos. Aunque allí no lo explica, solamente es una apreciación de algunos teólogos. Piensan que la enfermedad que tenía era posiblemente una enfermedad en los ojos. Me he hecho pues vuestro, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Es decir, ustedes Gálatas deben saber que los judíos o los judaizantes que vienen a cambiarles el corazón a ustedes, enseñándoles ahora todos esos rudimentos para que ustedes vuelvan allá a la ley de Moisés, la ley que practicaban los judíos, y quieren que ustedes también se vuelvan a ellos. ¿Qué es lo que ellos tienen? Tienen un celo, pero para quitarlos de aquí de la iglesia, para que ustedes los defiendan a ellos y nos ataquen a nosotros. Entonces le dice en el versículo 18, bueno es mostrar celo, claro que sí, pero ¿en qué? En lo bueno, siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos. Note que aunque los regaña, Él los trata con cariño. Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, porque me hacen sufrir, porque se desvían de la verdad, como le dijo en el capítulo 3, ¿quién los embrujó para volverse ustedes hacia esos rudimentos, apartarse del evangelio verdadero e irse a guardar cosas de la ley? Ustedes ni siquiera son judíos. ¿Por qué se vuelven ahora judíos? ¿Quién los apartó? ¿Por qué me hacen sufrir? Hasta que Cristo sea formado en vosotros, estaré sufriendo por vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, ese tono que suena como a regaño,
pues estoy asombrado, perplejo en cuanto a vosotros. Pablo está diciendo que él está asombrado de ver el cambio que ellos han tenido. Él le dice, ustedes no conocían a Dios, adoraban era ídolos, estatuas, pero ahora que conocen al verdadero Dios, y como él explica, pues bueno, no es tanto que ustedes lo conozcan, sino que Dios los conoce a ustedes. Él los tenía apartados para este llamado. Y ahora ustedes vuelven a esas reglas inútiles y débiles, que si póngase aquí, que si quítese aquí, que si peínese aquí, que no se quite un pelo de la nariz, porque si Dios le puso 50 pelos en la nariz es porque todos son cuidaditos, espunta un cabello. Amados, ¿por qué se vuelven esclavos otra vez? Le dice en el versículo 9. ¿Por qué andan con esas cosas? Cumpliendo reglas. Es aquí donde algunas personas dicen, entonces uno puede hacer lo que quiera con la vida de uno y con el cuerpo de uno. No, cuando pasamos al capítulo 5 dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y les señala un montón de pecados de libertinaje. No tengan equilibrio, no sean legalistas y no sean libertinos. Mantengan el equilibrio exacto y no le estén imponiendo reglas a la gente para ir al cielo. ¿Quieren ser esclavos ustedes otra vez? Le dice en el versículo 9. ¿Quieren ser esclavos? Ahora se la pasan celebrando que si las estaciones, los meses, los días, el sabbat, dice el versículo 10, buscando cómo ser salvo por medio de esas cosas, me temo que haya perdido mi tiempo con ustedes. Entonces, ¿para qué sirvió todo mi trabajo? Hermanos míos, dice, hermanos, yo quiero rogarles, hijitos míos, yo quiero rogarles, ustedes deben adaptarse a mí, a todo lo que les he enseñado, así como yo pude adaptarme a ustedes. No veo que me hayan hecho ningún mal. Yo fui, los visité, estaba enfermo y sin embargo les anuncié la palabra y mi condición física pues era débil, quizá les molestaba a algunos, pero no me despreciaron, no me rechazaron, al contrario, me recibieron como si fuera un ángel, como si fuera el Señor mismo, el Señor Jesucristo. Estaban felices de recibir la palabra, pero yo no los veo ahora con la misma alegría. Ustedes me hubieran dado sus propios ojos, se los hubieran sacado para dármelos, y ahora me consideran un enemigo porque los estoy confrontando. Ahora algunos de ustedes no me quieren porque los estoy enfrentando, diciéndoles que no se vuelvan a todas estas cosas, que eso no tiene sentido. Esa gente que les enseña todas esas doctrinas no tienen buenas intenciones, son unos mentirosos, los quieren apartar a ustedes del evangelio. Está bien que alguien se interese por ustedes, pero cuando tiene buenas intenciones, pero hacerlos a ustedes mutilar, que se circunciden y que guarden esto y que no coman aquello, no, todo eso no. No puede ser. Guarden ustedes la verdad, aun cuando yo no esté allá con ustedes. Guarden siempre la verdad. Me están haciendo sufrir, me están haciendo doler el corazón. Yo quisiera poder estar allá y hablarles de otra forma, en otro tono, dice Pablo, no en este tono que parece agresivo, pero es que estoy perplejo, estoy asombrado, ya no sé ni cómo hablarles. Ahí llega al versículo 20 en esta reprensión. Ahora bien, a partir del versículo 21, toma un ejemplo que también suele ser para algunos complicado porque habla de Sara y Agar, la esposa de Abraham y la cocinera, la sierva. Entonces aquí toma otra ilustración también un poquito difícil. Él compara a Sara con los salvados. Los salvados, es decir, porque Sara da a luz la promesa que es Isaac. Entonces dice que los que son de Sara o los que son de Isaac son los de la fe, los de la promesa. Pero dice que los de Agar, compara a Agar como una obra de la carne. Entonces él dice que estos son los de la carne. Entonces la ilustración es un poco difícil, vamos a leerla, pero espero que la puedan comprender. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. A ver, Gálatas, ¿ustedes quieren otra vez volver a la ley con esos judíos? ¿No habéis oído la ley? Está escrito, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Eso está escrito, dos hijos. Uno de la esclava y otro de la libre. Porque acuérdense que Sara era estéril y le pidió a Abraham, su esposo, que
bueno, tuviera un hijo con la esclava, con Agar. Entonces dice, pero el de la esclava nació según la carne, porque fue una decisión de ellos. Mas el de la libre, que es Sara, era el de la promesa, él nació por la promesa, lo cual es una alegoría, dice Pablo. O sea, él está presentando allí una alegoría, una especie de ilustración complicada. Dice, pues estas mujeres son los dos pactos, dice. Bueno, realmente estas mujeres no es que sean los dos pactos, por eso él dice lo cual es una alegoría. Él está presentando una especie de ilustración allí difícil. Dice, vamos a suponer que estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, Agar, dice, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, vive en esclavitud, o sea, en el pecado. Dice, pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces compara a Agar con la Jerusalén terrenal llena de pecados, pero compara a Sara con la Jerusalén de arriba. Dice que madre de todos y es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque ella era estéril, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. La alegoría es difícil, sí, pero la estamos comprendiendo poco a poco. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Note usted que compara al hijo de Sara con los de la promesa. Los salvados, dicen nosotros, todos los salvados somos los de la promesa. Somos como Isaac, que nació por la promesa que Dios le hizo a Sara. Pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces él dice, Agar, que es la esclava, tuvo un hijo según la carne, porque Abraham le hizo caso a Sara y tuvo ese hijo con la cocinera. Eso no era promesa de Dios, esa era una decisión personal y ese hijo nació según la carne. Luego Ismael, que fue el que nació de Agar, perseguía al que había nacido después, que era el hijo de Sara, y lo perseguía y lo maltrataba y se formó una pelea en esa casa muy terrible. Dice, entonces ahora, dice, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según la promesa, así también es ahora. Pero ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, no creo que esté tan difícil si lo vemos desde ese punto de vista. Les digo que es una ilustración que presenta Pablo, bastante complicada, pero si la leemos así despacio, comprendemos que es simplemente un ejemplo que él nos está diciendo. Él dice, entonces hay dos mujeres, Sara y Agar. Agar es la esclava. Y Abraham tuvo un hijo por decisión propia de la carne y tuvo un hijo que representa a los carnales, que persiguen a los espirituales. Los carnales siempre van a perseguir a los espirituales. No solamente los inconversos persiguen a los cristianos, sino que también a veces dentro de la iglesia hay inconversos que se bautizan. Y esos inconversos se fastidian con la predicación verdadera. Ellos se molestan, persiguen, critican a los que oran, a los que buscan a Dios, a los que estudian, a los que hacen caso, se portan bien, los persiguen, los maltratan, porque andan en la carne, no han nacido de nuevo, están bautizados en agua, pero no han sido bautizados en espíritu. Ellos no han nacido de nuevo. Tenemos mucha gente en la carne dentro de las iglesias. Esa es una ilustración mía también para que comprendan que esa persecución no viene solo de afuera. También dentro de las iglesias hay carnales no nacidos de nuevo que se fastidian con el mensaje del evangelio. Ellos quieren show, quieren espectáculo, quieren concierto, quieren brinca-brinca, quieren todo lo carnal, no quieren lo espiritual. Pero los espirituales buscan la presencia del Señor. De manera, hermanos, dice el versículo 31, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, a partir del capítulo 5, el apóstol dice, pero ustedes deben conservar esa libertad.
no ser esclavo de esos rudimentos del mundo, de la ley, de normas. Pero luego en ese mismo capítulo 5 dice, y no se lancen hacia el libertinaje a practicar pecados. El capítulo 5 puede equilibrarnos, porque primero está hablando contra los legalismos que algunos hermanos piensan que deben cumplir hasta qué zapatos se ponen para poder ir al cielo. ¿Qué zapatos? Leen más los estatutos de una iglesia que lo que dice la Biblia. Entonces, Pablo dice, ya dejen esas cosas, dejen ya esos rudimentos y llama a esos rudimentos los llama tonterías. Créame que cuando yo leo la constitución de algunas iglesias que dicen ser muy conservadoras y cuando yo leo la constitución, yo no sé si me da risa o me da molestia. No sé si me da enojo o me dan ganas de reírme de ver las cosas que escriben en esos libros, que si cumpla esto, que si que hasta pague. Tienen que pagar para ser salvos, porque si no dan plata tampoco van al cielo. Entonces una cosa pero terrible, que los pactos o los diezmos, las semillas, las primicias, no sé cuántas cosas más, para poder ser miembros de la iglesia del Señor. De lo contrario, no son considerados cristianos sino ladrones. Entonces es bárbaro lo que son los rudimentos del mundo, lo que son las reglas de la ley de la carne. Es muy terrible para que una persona pueda entrar al cielo bajo todos esos rudimentos del mundo. Amados hermanos, lo que hacen los hijos de Dios lo hacen en libertad, lo hacen porque quieren, porque anhelan, no porque se lo dice un librito ahí, un catecismo que le entregan. No, 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 no. Hacemos libertad porque leemos primero la Biblia y aprendemos de la Biblia y lo que hacemos es porque queremos, anhelamos. Estamos en la obra, la apoyamos porque es nuestro deseo, somos libres, hacemos las cosas por voluntad propia. Nadie nos está obligando a cumplir reglas ni normas. Qué lamentable que haya tantos hermanos que para ser miembros de una iglesia están sometidos a tantas normas. Entonces no son libres, son realmente esclavos, pero están allí dentro de la iglesia. Bueno, así hemos concluido la lectura de hoy. Necesito sus opiniones porque considero que el capítulo 4 no es que sea demasiado fácil comprenderlo, pero he tratado de hacer una lectura práctica, facilitar la comprensión. Ahora, ¿qué dicen ustedes?